Muy buenas noches. Qué bendición estar con ustedes esta noche, esperando que Dios nos abra el corazón, que podamos comprender lo que nos quiere enseñar, aunque estamos en estudio bíblico, siempre Dios nos quiere hablar al corazón de alguna manera. Debemos tener claro que el libro de Mateo fue escrito para el pueblo judío, pero siempre a través de Mateo Dios nos ha enseñado muchas cosas, a través de las parábolas, a través de su mismo testimonio delante de su pueblo. Jesús nos ha enseñado muchísimas cosas y, y pues debemos tenerlo claro, ¿no? Para que no nos desviemos del tema. Bueno, hoy estamos en el capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 17 al 28. Voy a leer en Nueva Versión Biblia de las Américas. Dice la palabra. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estén estos dos hijos míos, se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preservado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñarán de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, hoy te damos gracias por tu hermosa presencia. Te damos gracias por la bondad de tu amor y por la verdad de tu muerte y por todo lo que ha pasado en nuestras vidas, Señor glorioso. Hoy nos rendimos, Señor, delante de ti. Ponemos nuestras vidas a tus pies y te clamamos: por favor, guíanos, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra falta, Señor, y solo podemos decirte que por favor nos ayudes a entender tu palabra, que tu hermoso Espíritu Santo tome el control de cada momento y que aún al que está hablando le ministres, Padre, con tu palabra. Guíanos, Señor, para hacer luz a otros. Guíanos para ser siervos tuyos, Señor, y hacer las cosas conforme a lo que tú nos has enseñado, Padre. Te lo suplicamos, Padre eterno, con un corazón dispuesto a entenderte, a escuchar tu voz, que pelea contra nosotros mismos, Señor, un corazón que pelea contra sí mismo por amor a ti, Señor. Gracias, Señor. Hoy bendecimos a cada persona que nos escucha y bendecimos a cada vecino de esta localidad, Padre, y te pedimos por su vida, por el rescate de su vida, Señor. Te pedimos que seas tú revelándote a sus corazones para que te conozcan a ti, Señor eterno, el único y verdadero Dios. Te damos la gloria, Señor poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí Jesús ya está terminando su ministerio en Galilea y se dirige ahora a Jerusalén.
Él tenía ya muy claro que la hora de la muerte venía, que la hora de la crucifixión ya venía, pero algo que me llama la atención es que no dio un paso atrás, como hombre no sucumbió ante lo que venía. Él tenía claro su amor al Padre, era tan claro el amor de Jesús por su Padre que él antes esperaba ansioso ese momento, porque cuando él fuera muerto él iba a ascender a la diestra del Padre. Entonces él anhelaba estar con su Padre. Eso es algo que es muy difícil para el cristiano comprender, ¿no? El anhelar estar en la presencia de Dios. Y venía el momento de su ejecución. Hemos tomado muchas cosas de la vida de Mateo para nosotros. No sé cuántos han aprendido el valor de la bondad, que hoy Jesús nos lo va a volver a recordar. El valor de ayudar a otros, el valor de darse por otros, el valor de morir a uno mismo para ceder sus derechos a otros. Es importantísimo lo que Jesús nos ha enseñado. Y cuanto más el amor al Padre, es increíble como Jesús lo ama. Y podemos darnos cuenta cómo Él vino a su pueblo, a ese pueblo escogido, a mostrarles el amor. Y mostrar el cumplimiento de la predicción de los profetas. En muchos sentidos les habló, Dios envió profetas para que hablaran al pueblo judío de la venida de Jesús, pero aún en este tiempo para muchos es vedado, es como cerrado para sus mentes el saber que Jesucristo es el Mesías. Pero hay un momento en que llegará la aclaración para ellos. Debemos comprender que Jesús nos enseñó que solo la fe en Cristo y un arrepentimiento sincero delante de Dios nos dan la salvación. Eso nos abre como la puerta para ir a la salvación. Entonces aquí continuamos. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Esta es la tercera vez que Jesús habla de la muerte. Él está prediciendo su muerte en la cruz. Como podemos darnos cuenta, ellos no iban solos, no iba Jesús y los 12, iban más personas, porque él dice, los tomó aparte. Ellos iban por el camino, sin tener claro el lugar, estaban entre Galacia y Jerusalén. Podemos calcular que iban por Jericó. Pero hay algo diferente a las otras predicciones. Esta vez Jesús es más claro con lo que le va a pasar. Él describe con más detalles lo que iba a pasar. Él iba cuidando el corazón de sus discípulos porque en las predicciones anteriores él no lo dijo de esta manera. Pero hay algo que siempre es vedado para ellos. El final debería ser la parte más alegre, que es cuando les dice que él va a resucitar al tercer día. Nosotros ya sabemos la historia, pero ellos no lo podían entender. Estaban, su mente no lograba comprender qué era eso. Jesús les fue hablando a ellos de forma progresiva, hasta que fue tan claro en este momento. En Juan 14:29 dice la palabra: y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. Y en Juan 16:4 él les dice, Juan 16:4, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les había hablado de ellas y no les dije esas cosas al principio, porque yo estaba con ustedes. Aquí vemos cómo Jesús tiene un tacto con sus discípulos. Y creo que también tuvo el tacto con nosotros cuando nos comenzó a llamar para su reino. Él los estaba guardando de la congoja, del dolor, porque es que él iba a estar frente al Sanedrín. El Sanedrín era como el tribunal de los judíos.
El Sanedrín era donde podían decidir qué podía pasar con la vida de una persona. Y aquí cuando habla de los ancianos y de los profetas, está hablando de esas personas que tienen el poder de decir si muere o vive, por lo que él dice. Todas esas personas que tenían un celo por Dios. Es impresionante que ellos creen que lo están haciendo porque aman a Dios. Y mirándolo de cierta forma, como hijos de Dios, muchas veces creemos que estamos ayudando a otra persona a bibliazo limpio. Pero Jesús les mostró con amor, trayendo restauración, trayendo sanidad, haciendo cosas que solo puede hacer Dios. Y estos sabios, voy a decirlo, engreídos en su sabiduría, no lograban comprender que estaban lejos del amor de Dios. Jesús vino por amor a llamarles la atención, pero ellos por su falta de cordura en las cosas de Dios no comprendían cuál era el amor de Dios. Así que no es tan importante el saber la palabra, es más importante practicar la palabra, ponerla por obra. Dice Marcos 14, 53 al 65, y lo vamos a poner en la pantalla. Marcos 14, 53 al 65, aclarando y mostrando qué era lo que le sucedía a Jesús. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, lo que había predicho Jesús. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y le preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Todo lo predicho por Jesús. Oré mucho para que no lloraran en este momento, pero debo aclarar que el concilio no podía ejecutar ni crucificar a Jesús. El concilio no lo podía hacer. Ellos podían dar orden de muerte, pero Roma les tenía prohibido matar a alguien. Ellos que tenían que sujetarse a Roma. Entonces por eso Jesús iba a ser llevado a los gentiles. Dice en Lucas 18, 31 al 34. Hace rato no escuchaba eso. Lucas 18, 31 al 34. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán, y después lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendían nada de esto,
Este hecho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía. Hasta este momento no podían tener claro las palabras de Jesús. O sea, es como si les dijera algo, pero ellos no sentían la carga emocional que traía esto. Es como decirle a alguien, o les ha pasado, nos ha pasado cuando le decimos a alguien que si no creen en Jesús van a ir al infierno de fuego. ¿Se han dado cuenta de eso que es vedado? Es como que, ¿eso qué es? O sea, ¿qué puede pasar con eso? O sea, unos dicen que se van a ir a bailar, otros dicen que la van a ir a disfrutar, pero no tienen claro qué puede ser eso. Cuando nosotros leemos la escritura, nos habla del lloro, del crujir de dientes, nos habla de los quejidos de las personas allí, de las almas. Y para ellos era así vedado, era vedado el hecho de que Jesús iba a resucitar al tercer día. En el versículo 20 de Mateo 20 dice la palabra: entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Quiero que recordemos en este momento el valor de la humildad. Lo hemos hablado muchas veces. La humildad tiene un gran valor en el reino de los cielos. El corazón de estos discípulos y su madre no lo tenían muy claro, y aún el resto del grupo, ya que para todos era molesto el que unos quisieran ser primeros sobre los otros. Pero siempre recordemos el contexto, que la salvación pertenece a los que son como niños delante de Dios. ¿Recuerdan? Jesús desde el versículo 18, desde el capítulo 18 nos va diciendo que la salvación es para aquellos que son como niños delante de Dios. Entonces todos pensamos en que, ¿cómo es un niño? Y pensamos que es un niño que se sujeta, pero pensando en ese niño, hace 8 días les hablaba, normalmente los niños en esa época, los niños judíos estaban estudiando. Los niños que estaban cerca son los que estaban en la calle. Es muy posible que ese niño haya sido como un gamencito. Y eso lo entendíamos haciendo ese estudio, que recibir a un niño que está en la calle, que no tiene comida y que está como desprotegido de todo, cuando viene a la iglesia ha sido de ser una persona, lo debemos recibir como a un niño y debemos edificarlo como un niño. Y así debemos ser nosotros delante de Dios, como desprotegidos que venimos a buscar la protección de alguien. Entonces recordemos que la salvación es para personas que son como niños delante de Dios, a los que creen en Dios y lo siguen. ¿Por qué? Por fe. Es muy difícil entender cómo Jesús les ha enseñado el valor de la humildad y darse los unos a los otros. Jesús fue ejemplo, ¿no? Jesús mismo fue ejemplo. Jacobo y Juan habían estado en todas estas explicaciones y enseñanzas, pero al parecer no tenían muy claro o no habían entendido lo que Jesús les había dicho. Parece un plan hecho por mamá e hijos. Queremos estar en el primer lugar. ¿Qué había en el pensamiento de ellos? Ellos estaban esperando que hubiera una restitución del poder de Israel. Entonces, yo pienso que ellos pudieron, ese es un pensamiento mío, ¿no? Que ellos pudieron pensar que apenas Jesús resucitara iba a tomar el poder de nuevo. Entonces decían, entonces que sean mis hijos a tu derecha y a tu izquierda. Esas dos personas son las que son más importantes después de Jesús. Entonces ellos querían ese poder para ellos, para poder gobernar sobre Israel. Pero siendo claros, después de 2020 y pico de años, de estar aprendiendo el valor de la humildad y del evangelio, aún no lo entendemos muy claro.
No lo tenemos muy claro. Aunque Jesús vino con toda su humildad, siendo el Dios creador del universo, y se mostró a su pueblo, ese pueblo que era amado por Dios, a sus grandes estudiosos y sabios que eran los escribas y los fariseos, ellos no lograron comprender por la dureza de su corazón. ¿Cuánto hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos para bendecir a otros? ¿Cuánto lo hemos hecho en la iglesia? Podemos notar algo en la madre de estos dos discípulos. Ella se arrodilló. Ella hizo varias cosas que son de un hijo de Dios. Se arrodilló delante de Jesús. Mostró su respeto y su humildad. Ella se postró. Y ella permitió que Jesús le hiciera la pregunta: ¿qué es lo que quieres? Ella expone una fe admirable porque ella creía que se iba a conceder como ella lo iba a pedir. Si ven que muchas veces Dios no nos da lo que pedimos porque a nosotros no nos compete pedir eso, Dios no lo da porque Él lo ha decidido. Eso lo veo aquí muy claro. Es muy posible que ella haya escuchado muy claramente lo que Jesús le había dicho sobre que estarían juntos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan? Que nos lo dijo como en el capítulo 19. Ella tenía una confusión que nos pasa a todos entre lo terrenal y lo celestial, porque no lograba tener claro las cosas que deberían ser como Dios dice y las otras que son como nosotros queremos. Debemos entender que ella vivía junto con sus hijos bajo el poder de los líderes judíos y habían sufrido mucho. Para toda esa familia, para el pueblo judío, tenían un sufrimiento muy profundo y ellos querían ser libres de todo esto. Querían ser libres y tener el poder que alguna vez tuvo Israel. Israel fue el pueblo más poderoso en el mundo, pero nunca lograron comprender que ese poder era para llevar el amor de Dios a otros. Y lo podemos ver en este momento. ¿Cómo creen que aún a través de las armas pueden llegar a ser superiores en todo sentido en el mundo? Y eso es lo que cuestiona a Dios. ¿Por qué tienen que matar a la creación de Dios? ¿Por qué tienen que matar a otros? Y los que les estoy diciendo es que den vida. ¿Jesús qué dio? Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Vayamos a esa pregunta cuando Jesús les dice: ¿ustedes son capaces de tomar la misma copa que Él tomaría? Y ellos dijeron: podemos. Ellos no lo tenían claro, pero Jesús sí sabía lo que iba a pasar. Tanto en la muerte de Jacobo, en Hechos 12, 1, 2, que lo describe así. Lo voy a leer, no lo pongan tranquilos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo. Herodes mató a Jacobo. Y a Juan, cuando lo desterró a Patmos, a la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero de la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Esa copa que Jesús les dijo que se iban a ser capaces de tomar, estaba predicha por Jesús. ¿Ustedes serán capaces de tomar esa misma copa? Y Jesús les permitió tomar esa copa, pero les aclaró, dejó claro algo que debemos tener claro todos. Para todos los que pedimos cosas que solo Dios, el Padre, es quien sabe quién estará en cada posición. O sea que donde nosotros estamos es porque Dios ha querido que estemos ahí. Lo que nos ha permitido vivir es porque Él ha querido que lo vivamos. Dice Efesios 1:4 al 11.
dice la palabra. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y aquí en este punto yo quiero aclarar que Dios no creó a los hombres para que se perdieran. De hecho, la Biblia dice que en varias partes que Él quiere que todos sean salvos. Así que no puede caber en nuestra cabeza el hecho que digamos que unos fueron predestinados. La salvación fue predestinada para los que creen, porque hay un libre albedrío. Y es un tema muy bueno para debatir y lo vamos a tener en cuenta porque es largo. Pero algo que debemos tener claro es que Dios no creó a una persona para que se pierda. Dios creó a cada ser humano para que glorifique su nombre. Dios creó a cada ser humano para que en él se muestre la gloria de Cristo y para que aprendamos a vivir conforme a su voluntad. En Hechos 1:7 dice la palabra, Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, no nos compete saber cómo es, pero Dios ya tiene todo preparado. Él solo quiere que vengamos en arrepentimiento y es para todos al conocimiento de Cristo. Nadie puede saber, nadie puede comprender, porque Dios es soberano y Él hace como quiere. En el versículo 24 dice la palabra: al oír eso, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mayor ejemplo siempre es el de Jesús, siempre es el de Jesús. Al escuchar, los otros 10 mostraron la indignación por las pretensiones de sus dos compañeros. Pero hay algo claro aquí, que ellos no habían entendido lo que Jesús les había enseñado sobre la humildad. Para todos era igual, todos tenían el mismo corazón. ¿Por qué se molestaron? ¿Ellos también pretendían eso? ¿Tenían eso en su corazón? ¿Pretender ese puesto? Ellos juzgaban, pero no se miraban. Y ahí van otras enseñanzas de Dios. Romanos 2:1 dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ellos estaban juzgando, pero a su tiempo estaban mostrando esa intención de su corazón. Y
Y debemos ver en nosotros esas partes cuando le quieres hablar a otro cristiano de lo que no le han enseñado o de lo que sabe. Y no te das cuenta que al querer decirle la claridad de la palabra, te puedes estar juzgando a ti mismo. No te estás mirando a ti mismo hacia adentro. Algo que me gusta mucho es que lejos de decepcionar a Jesús, porque pues él cuánto no les enseñó, le dio la oportunidad de corregirlos y mostrarles nuevamente cómo son las cosas en el reino de los cielos. Jesús les enseña que ellos deben ser mejores aquí en la tierra. Mejores que los demás líderes religiosos. Que su propósito es mostrar cómo son las cosas en el reino de los cielos. Que ellos no deben imponer ni desear las cosas como las desean los actuales líderes. Ellos deben ser personas que se dan a los demás. Ellos deberían esforzarse por ser mejores que ellos, ya que estaban siendo guiados ¿por quién? Por el Mesías. Ellos van a mostrar a quién, a Cristo. ¿A quién muestra la iglesia? A Cristo. Por eso, ¿cuál debe ser el esfuerzo de la iglesia? Mostrar a Cristo, ser mejores para los demás, ser mejores hacia afuera, no aquí en la iglesia solamente. ¿De qué nos sirve ser mejores aquí y que hablen mal de nosotros afuera? Y fuera de eso, decir, somos cristianos. Aquí Cristo los lleva y los exhorta con amor, los motiva a ser como es el reino de los cielos. Ellos deben ser mejores que muchos, dándose por amor al Padre y poniendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Así como dice Mateo 5, Mateo 6, Mateo 5. En Juan 13, 34 al 35 dice la palabra. Escuchen esto. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Como en la iglesia debe ser así. El amor de los unos por los otros. Y en Colosenses 3, 14, 15 dice la palabra: sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amor y agradecimiento. En 1 de Juan 3:14 dice la palabra: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y 1 de Juan 4:7 al 9: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y no conoce a Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En eso se manifiesta el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El amor de Cristo transforma vidas. El amor de Cristo renueva nuestras mentes. El amor de Cristo nos lleva, yo no digo a esforzarnos, nos lleva a darnos a otros por amor. Porque ese otro, que puede que no sea hijo de Dios, necesita a Dios. Y en amor le hablamos de Dios y le damos nuestro testimonio, no con palabras, con hechos que muestran a Dios. Esos hechos que transforman vidas y que renuevan mentes. Así que aprendamos el valor de la humildad, de ayudar a otros, en vez de el valor del poder, de la maldad, de querer gobernar sobre otros para usarlos a nuestro beneficio. Delante de Dios vale más amar
que manipular. Vale más amar que gobernar sobre otros. Porque si nos damos cuenta, siempre que hay alguien que ama y está en medio de mucha gente, las personas buscan a esa persona por lo que les da con amor. Y no hay una defraudación, no hay algo que rompa ese amor. Pero los que manipulan, digamos, manipulan con dinero, pero después esas personas van a estar hablando mal de esas personas que le dieron el dinero. Hablé de los gobernantes, hablé de las personas que siempre quieren estar en preeminencia. Y esas personas creen que están en preeminencia porque ellos manipularon la cosa. Pero Dios los puso allí y ellos van a tener que darle cuenta a Dios sobre cada cosa que hacen allí en preeminencia. Entonces dispongamos el corazón y aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios, en humildad, dando amor a los otros, dando fe, confianza, ayudando a los otros y no dejándolos morir en la oscuridad que alguna vez estuvimos. ¿Recuerdan lo que nos habló Jesús? Entonces vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con nuestras debilidades que nos alejan de Él. Esas debilidades que nos llevan a pecar, a ofender a otros, a lastimar la vida de otros. Vamos a entregarle a Dios nuestro corazón, pero no de una forma errada, sino de una forma correcta, que es con un arrepentimiento sincero. Señor, nos has mostrado cómo tu pueblo, ese pueblo que amas tanto, prefirió el orgullo de conocer el poder al gozo que da conocerte a ti, Señor. El orgullo de conocer tu palabra debe llevarnos a caminar en amor por otros. Debe llevarnos en la humildad de ayudar a otros, en la humildad de ser bendición para otros, Señor. En muchas veces negar nuestros privilegios por amor a otros. Y hoy queremos entregarte esas debilidades, esas falencias. Hoy queremos entregarte esas cosas que no nos permiten mostrar que somos hijos tuyos, Señor. Nos arrepentimos de corazón por cada cosa mala que hemos hecho, Señor. Ponemos los corazones de aquellos que asisten a esta iglesia, de aquellos que de alguna hora u otra manera pretenden conocerte, pero no viven esa vida que tú nos has enviado a vivir, una vida por amor a los demás. Así que hoy ponemos esto en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer luz en las naciones, luz en aquellos que te necesitan, que podamos ir con el pan, pero también con la palabra, que podamos ir con el remedio, con el ungüento, pero también con el corazón dispuesto a mostrarte a ti, Señor. Que el orgullo no se envanezca en nuestras vidas, no sea de nuestras vidas, Señor, sino más la humildad y la fe en ti, Padre. Hoy te bendecimos, Señor, y nos vamos en bendición por tu palabra. Nos vamos en bendición reconociendo que nos falta mucho, pero que estamos en tus manos, Señor. Que nuestro honor es conocerte más y disponer nuestros corazones aún más para seguirte, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.